a qué podemos prestar atención cuando queremos analizar la gestualidad, para poder descubrir en nosotros mismos y en los demás, pero sobre todo en nosotros mismos para estas presentaciones públicas, cuál es el autoconocimiento de nuestra propia gestualidad. Se habla de que, hemos hablado de que tenemos un contexto cultural, ¿no? Un contexto que determina, no es lo mismo un argentino que un italiano, que un alemán, que un chino, que un indio, que un marroquí. Tenemos diferentes culturas, por tanto tenemos diferentes costumbres posturales y gestuales. Igual que para algunas culturas o sociedades está bien tocar, acercarse, darse la mano, para otras no pueden ni mirarse a los ojos. Esto es importante tenerlo en cuenta y es un contexto que hay que tener en cuenta para leer cualquier gestualidad. Según donde lo estemos leyendo o de quién venga, podemos observar que es un mensaje o no lo es. Vamos a tener claro quién nos lo está diciendo o en qué lugar se nos está diciendo, y con eso ya nos quedará claro que está asociado al contexto, no al mensaje en concreto de esa oportunidad. Otra cosa que se analiza, otro parámetro que se analiza sobre la gestualidad es la secuencialidad. Es decir, ¿qué va primero? ¿Qué vino primero? ¿El gesto o la palabra? Si van juntos, es orgánico. Es como algo que está fluyendo de lo que realmente esa persona siente. Estas cuestiones hacen que se lea más creíble o menos creíble, o que el gesto signifique una cosa u otra. No es lo mismo si yo primero tengo un gesto de duda y luego uno de confianza frente a una persona que me dice algo, que si tengo un gesto de aprobación y luego de desconfianza. Obviamente ha cambiado el sentido. Por otro lado, la relevancia. Tenemos que tener en cuenta, supongamos que hay una persona diciendo pues una ponencia y acaba de llegar de un viaje en avión, que todos sabemos que ha hecho este viaje en avión y que ha tenido un problema el avión de un accidente y que se ha salvado de casualidad, por dar un ejemplo como cualquier otro. Obviamente esta persona está con un grado de nerviosismo, le trajeron directamente desde el aeropuerto cuando fue salvaguardado el avión a dar esta exposición pública. Obviamente hay una carga de nerviosismo específica, particular, que afectará a esa exposición y que todos, como es de conocimiento público según el presupuesto que estamos utilizando, todos sabemos o debemos considerar para analizar su gestualidad. No podemos analizarla de la misma manera que si viene relajadamente como cualquier día a dar esta exposición. Entonces, no hay que tomarse de manera personal nada. Esto también es importante. Hay que tener muy en cuenta y tratar de ver si aquello que está sucediendo está asociado a algo que tiene que ver con el aquí y ahora, lo que está sucediendo en la presentación pública. Supongamos que yo estoy presentando una ponencia y alguien me hace una pregunta al acabar mi presentación que puede ser, un poco incómoda, o intento primero, antes de ponerme a la defensiva o cerrarme a ello o sentirme inseguro, intento preguntarme por qué esta persona necesita saber esto de esta manera, por qué me lo pregunta de esta manera, en qué le puedo ayudar yo, o cómo le puedo clarificar, o cómo le puedo sacar de este lugar de incomodidad o de irreflexión o qué puedo aportarle para por lo menos romper esta barrera entre esta persona y yo, porque yo quería llegar con la comunicación a esta persona. Si no he llegado, pues ¿qué puedo hacer qué puedo hacer yo para evitar esto, para modificar esto? Intento comunicarme desde este lugar. Y lo que es la expresión facial, suele llegarnos toda la información emocional. Las emociones en las que se podría reunir todas las emociones de los seres humanos, según se ha estudiado, son 6, y serían el enfado, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza. Y toda la simbología todos los signos que podamos tener con la gestualidad facial podrán ser leídas dentro de estas emociones, y tenemos que saber que también, por más que estemos transmitiendo un mensaje profesional, científico, lo emocional ocurrirá, quiera o no, junto conmigo, mientras se esté transmitiendo esa información. Con lo cual, si me sucede algo
nerviosismo, inquietud, inseguridad, cualquier cosa que me esté sucediendo llegará. Es imposible que el cuerpo mienta. Se han hecho estudios y ejercicios concretos de investigación con gente a la que se le pide que dé una información leída incluso, mientras le están pasando por delante, pero detrás del auditorio, fotografías de cosas muy desagradables al ojo, y la información que está leyendo a lo mejor es una información sobre un paisaje o algo gratificante. Es increíble cómo el cuerpo hace que toda la información verbal se invalide, por lo que la gestualidad, la emoción, le está sucediendo. Con lo cual, la mirada, por ejemplo, es uno de los puntos donde más se transmite esta información emocional, y también el tema de mirar a los ojos al auditorio, que hay una serie de posturas sobre esto. Existe aquellos que deciden mirar a los ojos directamente, aunque por momentos, y esto hay que saberlo, puede ser invasivo. Entonces, yo decido como ponente qué es lo que hago, pero consciente de esto, consciente de cuáles son las opciones, mis opciones y la información que dan. En contacto cotidiano, personal, se puede mirar a los ojos y al cuerpo entero. Profesional, se miraría en un triángulo entre los ojos y la boca. De ponencia, público, digamos, o un meeting o este tipo de cosas, hay que mirar en un triángulo entre los ojos. ¿Por qué? Porque de esta manera, esto es una opción, por supuesto, también tienes la opción de mirar a los ojos, pero no a una misma persona. Y por supuesto también tienes la posibilidad de lanzar la mirada lejos, al medio del auditorio, a la altura de los ojos, pero al medio del auditorio, detrás del público. De esta manera nos estamos garantizando que nadie se sentirá afectado por esa mirada, demandado por esa mirada, porque cuando miramos directamente a alguien a los ojos y le estamos diciendo algo directamente a alguien, estamos poniendo a esa persona en el compromiso de estar escuchando y de ser demandado a una respuesta o a comprender. Y no solo es un compromiso al que le ponemos a él con respecto a mí, sino a él con respecto al auditorio que lo rodea. Con lo cual, es importante tener en cuenta esto y saber dónde decidimos mirar en cada caso. Si hablamos de la distancia entre las personas en una comunicación, no es lo mismo una distancia íntima, personal, profesional o pública. Parámetros de metros, centímetros que están previstos, voy a decir los occidentales y los de esta zona del mundo, porque difiere mucho de cuestiones culturales. Como sabemos, la cultura anglosajona no es igual que la cultura latina o que la cultura oriental, con lo cual, pues esto varía también en el grado de cercanía o no que ven como normal, entre comillas, como adecuada en cada una de ellas. Pero podríamos hablar de distancia íntima cuando hablamos de medio metro, 45 centímetros, 50 centímetros. De una distancia personal, cuando hablamos de entre esa distancia, entre esos 45 centímetros y 1,20 metros, por ejemplo, más cercano o más lejana dentro de esto. O sea, este es el parámetro y va siendo más o menos cercana dentro de lo personal que pueda ser. La distancia social o profesional, que se habla de 1,20 metros a 3,5 metros más o menos, que es la distancia que podemos tener en una clase, en un despacho, en una empresa y en una reunión social. Y la distancia pública, que es la que podemos hablar de un meeting, una ponencia, hablamos de entre 3,5 metros y 7,5 metros más o menos. Que esto es un poco lo que hablábamos antes de lo que determinan aquellos grandes escritorios en el estatus y todo lo demás, o aquel pequeño estandarte en el que nos suelen poner cuando damos una ponencia. Hay un punto que me gustaría aclarar antes de terminar este primer tutorial, y es que hemos dicho que la mayoría de la información que se recibe en la comunicación es una comunicación no verbal. Se habla de entre el 60 y el 90% de la comunicación asumida como mensaje es comunicación no verbal. Dentro de ese 90% de comunicación no verbal
se dice que el 70% es inconsciente. Eso implicaría que un 63% de lo que comunicamos es inconsciente. Si podemos asociar esta información, nos damos cuenta de que aquello que hayamos estudiado y para lo cual hemos dedicado la vida o el tiempo que sea a preparar aquella ponencia, aquella presentación científica, aquella investigación, puede desvirtuarse completamente solamente porque lo que comuniquemos no esté transmitiendo o acompañando adecuadamente, apoyando y potenciando lo que queríamos transmitir. Por tanto, darle la importancia adecuada. ¿Cuáles son algunas de las herramientas? Lo primero que os diría es identificar cuáles son estos medios, o sea, pues seguir estudiando el material que estamos viendo, ya sea colgado por vídeo, por audio, por gráfico, o sea, material de lectura o visual. Estudiar cada una de las opciones de cuál es la información y cómo llega. Una vez obtenida esta información, valorar en vuestra propia práctica de exposición cómo está siendo. Podéis grabaros a vosotros mismos para tener una valoración más concreta de qué hacéis, qué no hacéis. Es muy difícil imaginar cómo somos sin haber tenido la posibilidad de estar delante de una cámara, por ejemplo, que luego no será una cámara, pero será una audiencia. Entonces, no somos conscientes de cómo estamos presentes frente a un auditorio. Y es importante serlo. En segundo lugar, observar a los demás. Es muy importante observar a los demás cómo hacen sus presentaciones y empezar a delimitar detalles, hacer un público instruido, un público preparado del otro. No solamente para entender aquel mensaje científico que me quiera dar, sino para entender cuáles son las herramientas que está utilizando para comunicar, para transportar esa información desde su cuerpo a la de los demás. Empezamos diciendo que comunicar era compartir aquello que teníamos. Y termino diciendo que si queremos conseguir el compartir, eso que se supone que tenemos que conocer cuáles son los medios para que eso llegue realmente como nosotros lo sentimos que es, como nosotros hemos investigado que es, como nosotros estamos seguros de que nos gustaría que llegue. Y solamente como detalles técnicos o herramientas básicas, iniciales, os diría, cuando os paráis delante de un auditorio, tomaros un momento para respirar. Si estáis de pie, cambiad el peso de pie a pie sin problema. Permitiros mirar a la audiencia, tener información sobre lo que esa audiencia os da, os hace percibir, que es la misma información que esa audiencia está percibiendo de vosotros. Pero vosotros también podéis, no por estar en el lugar de la observación, del expuesto, el que se expone, no podéis deteneros a escuchar en el amplio sentido de la palabra. Es muy importante cuando vamos a transmitir algo, escuchar a quién se lo estamos transmitiendo, cómo está esa audiencia, cómo necesita recibirlo, cómo está hoy, quiénes son, qué le puede estar pasando en este momento a esta audiencia y de qué manera le llego. Y si cuando estoy sintiendo que no llego, ¿qué puedo hacer? Puedo detener un momento, algo de mi herramienta no está funcionando bien, del cómo estoy transmitiendo, vuelvo a hacer una pequeña respiración y decido otro modo de transportar esa información, trasladar esa información. Otra cosa que me gustaría recomendaros es una relajación que podéis hacer antes de la presentación, siempre. Es algo muy sencillo, pueden ser 5 minutitos, 3 incluso, a veces simplemente con irse a un rincón o a un sitio donde no haya nadie esperando nada de mí en ese momento, detenerme tranquilamente, puede hacerse de pie, puede hacerse sentado, y simplemente lo que tengo que hacer es respirar suavemente, dejar que el aire
entre y salga como necesite, por la nariz o por la boca, como mi cuerpo lo necesite y en la cantidad que lo necesite. Cerrar los ojos o focalizar un punto fijo. Dejar que mi cuerpo esté cómodo, no tirado, simplemente cómodo. Y intentar escuchar el ruido que pueda haber por afuera como un ruido ambiente fuera de la burbuja de mi ser en este momento. Es decir, es la técnica del tren, la ventanilla del tren. Vemos pasar un tren. Entonces, simplemente cerramos los ojos y en esa respiración dejamos que cualquier pensamiento atraviese. No intentamos que la cabeza no piense, intentamos que cualquier pensamiento que llegue, pero pase de largo. Como cuando vemos un tren pasar y vemos en las ventanas que va pasando, hay luces, o vemos una cara, o vemos algo, pero no nos detenemos a intentar, a ocuparnos de eso, de ver qué se ve. Simplemente vemos ventanas de un tren pasando. Dejad que los pensamientos pasen como si fuera la ventana de un tren, sin ocuparse de esos pensamientos durante 2 o 3 minutitos y respirar tranquilamente antes de entrar a cualquier presentación pública. Inclusive esto o cualquier otra meditación o relajación que acostumbréis a hacer, podéis hacerla también cada día si veis que con hacerlo antes de la presentación no fuera suficiente. Y os recomiendo que practiquéis esto, que lo probéis y veréis cómo en 2 minutos os cambia el ritmo cardíaco, os cambia la sensación física y, por tanto, la seguridad. Y luego puedo posicionarme, tener presencia frente a un auditorio y simplemente mirar, respirar, estar allí y posicionarme antes de comenzar a transmitir nada. Seguiremos con otras presentaciones como esta. Espero que sea útil. Muchas gracias.